Bueno, estamos todavía en el barroco en las cortes católicas. Ahora vamos a ver a los españoles. Hemos visto a pintores y a escultores italianos y ahora nos vamos a trasladar más o menos a España. El primer gran pintor del barroco español es José Rivera. Aquí tienen ustedes el año de nacimiento y de muerte. Pero a José Rivera lo llamaban el Españoleto, porque su vida artística se desarrolla en Italia. Primero en Parma y finalmente en Nápoles. Él entra en contacto con la obra de Caravaggio y del caravallismo, que parece que en la zona napolitana, que en realidad Nápoles en esa época dependía del gobierno español. Pero en esa época había muchísimos seguidores del estilo de Caravaggio. Eso estaba en pleno auge en Italia. Él se entra a trabajar en el taller de Asolino y se casa con su hija. Y desde allí comienza a recibir encargos cada vez más importantes, no solo de Italia, sino también de España. Esta imagen que están viendo ustedes allí es el primer encargo que le hacen desde España, que se denomina el Calvario. Allí ustedes verán que están las características barrocas que hemos venido viendo, pero él empieza a llevar su estilo hacia el estilo de Caravaggio. Ahora lo vamos a ver. Él empieza a crecer en fama a partir de esta pintura y en otras le empiezan a hacer cada vez más encargos y finalmente lo nombran pintor de la corte de Alcalá. Él trabaja para iglesias y para otros clientes. De ese Calvario hace un montón, porque además él tiene una técnica bastante rápida y yo les voy a ir mostrando para que ustedes vean cómo a medida que vamos avanzando en las imágenes, él va en camino de imágenes que son cada vez más al estilo de Caravaggio. Les muestro esta porque es bastante más oscura que la anterior, fíjense, y bastante más profunda en el sentido de los colores. Son colores más profundos, luces dirigidas y más artificiales. Sin embargo, los detalles de piadosos y la verosimilitud, digamos, que esto tiene, empieza a notarse. Y fíjense los detalles de esta obra, las expresiones de tristeza, de angustia, ¿no?, que empieza a mostrar. Tienen, bueno, de estos hay cantidades, porque él, como les digo, tiene una obra muy profusa y además una rapidez para pintar. Ustedes piensen que a la manera de Caravaggio no hace bocetos previos, sino que se lanza directamente a la pintura y es muy hábil. Entonces en 2 o 3 días es capaz de concluir una pintura. Por lo tanto, sobre los mismos temas tiene muchísimas obras en las que ustedes verán allí las características de la pintura barroca que hemos venido viendo, ¿sí?, que las vamos a ir desarrollando, como les digo, a medida que vamos mirando distintas imágenes, porque no puedo detenerme en todas porque son muchísimas. En un momento empieza a trabajar con los martirios de los santos, ¿no? Los santos en escenas cruentas, escenas que buscan el verismo y la verdad,
por encima de la belleza, como al estilo, digamos, de Caravaggio, que es un naturalismo tenebrista. Los personajes, como ustedes verán, son personajes tangibles, reales, tangibles ahí en el corazón de estas escenas dramáticas que son compartidas por el espectador, por esta atmósfera envolvente, pero no son solo naturalistas las figuras, sino que también el espacio que las rodea, ¿no? Esto es algo que se puede inscribir dentro de la forma abierta. Recuerden que esa es una de las características del barroco. Las pinturas, como ustedes verán, son con fondos oscuros, son negras en el fondo, pero son negros cromáticos, como ya les he comentado en el caso de Caravaggio. Las luces son forzadas, teatrales, son luces físicas, ¿sí? Atmósferas palpables que nos sumergen en el contexto de estas realidades, que son realidades violentas, son tremendas, en realidad son dolorosas. Los personajes, como ustedes verán, son personajes descarnados, sufrientes y torturados, ¿no? Son personajes torturados. Como les digo, la luz es envolvente y es lo que le da la unidad a las obras, porque con los ejes oblicuos, fíjense las composiciones que tiene, los ejes oblicuos, la falta de referencias espaciales, por ejemplo, de tipo perspéctico, podría perder sin eso la articulación entre una figura y la otra, pero esto no es así. Esto no es así. De alguna manera es como si la escena brotara desde lo profundo de la oscuridad y nos exigiera mirar lo que es inmirable. El material con el que él trabaja es denso, pues deja ver, no se ven bien en estas fotos, pero en vivo y en directo sí, deja ver los empastes. Los acabados no son tersos, sino que más bien se ve el trabajo del pincel, las huellas de las cerdas del pincel, es decir, que hay un elemento táctil que se incorpora como parte del lenguaje pictórico excepcional y prolífico, como les digo, de José de Rivera. En el año 1636 le encargan esta pintura para el retablo mayor del convento de las Agustinas de Salamanca. Le piden que haga esta pintura, que es la Inmaculada Concepción, que la mayoría de ustedes conocerá, porque es una imagen icónica de la Inmaculada. Fíjense el tamaño de la pintura, ¿no? Fíjense el gran tamaño en relación con el altar, por ejemplo, ¿no? Acá la tienen la pintura. Cuando le hacen esta solicitud, él entra en un momento de inflexión en su obra. Como ustedes verán, es una obra menos trágica y se deriva a un campo un poco más colorista, ¿no? El drama de Caravaggio, que teníamos en aquellos martirios y en aquellos cristos y descendimientos de la cruz y piedades y calvarios y no sé qué, se desplaza a esta especie de sentimentalismo más a la manera de los Carracci o de Aníbal Carracci, si es que lo recuerdan. De aquella atmósfera oscura y tenebrista nos vamos a un colorismo espacial un poco más blando, lleno de sentimientos, digamos, que aluden a otro plano de la devoción que no es tan duro ni tan doloroso como lo que hemos visto hasta acá. Si ven a la Virgen, que está allí envuelta en un manto azul, con la túnica blanca, está pisando la media luna como dando cuentas del dominio que tiene sobre los infieles. Abajo podemos ver que hay unos angelitos que forman un semicírculo, que están ahí, y tienen los elementos iconográficos propios de la Virgen María, los atributos de la Virgen. Por ejemplo, aquí está el olivo,
aquí están las rosas, las azucenas o el espejo. Bueno, estos son, digamos, los elementos que siempre acompañan a la Virgen, y entonces con eso refuerza el sentido de la obra, ¿no? Después tenemos acá dos grandes ángeles que la miran a la Virgen con esta ternura, con cierta ternura, ¿no? Y arriba en el cielo, lo ven en un escorzo muy importante, está Dios entre medio de ángeles. Fíjense que el cielo también está construido con ángeles o formado por ángeles, y con la paloma del Espíritu Santo ahí arriba. Si observamos esta obra, podemos ver que es una obra llena de dinamismo, pero todo está en movimiento, tanto lo que pasa en el cielo como lo que pasa cercano a la tierra, o en la parte inferior del cuadro, ¿no? Inclusive el manto, cómo es que se le vuela. Les decía yo que todo ese dinamismo nos dirige de alguna manera a un punto que son los ojos, a un punto fijo, que son los ojos de María, que está mirando hacia el cielo, está mirando. Yo lamento no haber encontrado una foto en detalle mejor, porque no encontré algo mejor, pero quiero que vean cómo es el modo pictórico que tiene Rivera, y el dominio de los colores y de las formas, con trazos ligeros, con luces, con figuras o con elementos que se funden con el fondo, en este caso dorado, pero es como una rapidez que tiene para trabajar, ¿no? Si bien uno puede ver las trazas aquí de Carracci, ustedes piensen que no es solamente lo sentimental en Carracci. Fíjense, por ejemplo, toda la elaboración de estos ángeles y de la Virgen misma. Ustedes recuerden que él define un arquetipo de la imagen religiosa del barroco. Entonces estas influencias se ven aquí en esta pintura de Rivera. Lo mismo que el colorismo, que es un colorismo de tendencia veneciana, muy distinto a aquel otro oscurantismo tenebrista de las obras que responden al estilo de Caravaggio. Pero a pesar de eso, de estas influencias, podemos decir que es una obra personal, donde las modalidades italianas se conjugan en la espiritualidad grave, la espiritualidad vibrante que tiene el barroco español. Voy a pasar ahora a una obra que, para mí es una obra, es una de mis predilectas de toda la pintura que existe. Porque, si la miramos rápidamente, si hacemos un análisis rápido, podemos encontrar nuevamente una composición a partir de ejes oblicuos, donde el fondo y la figura se funden en una gama de colores, elaborando o conformando una imagen única que se ve formada por esta atmósfera envolvente que se va hacia el fondo y se abre hacia adelante, ¿no? Con esta luz forzada, esta luz estridente, como teatral, como una luz teatral propia del barroco, con formas que se abren, no solo las figuras en particular, cada una, sino el conjunto en general que se abre en todo este espacio. Podemos ver que está Cristo descendido de la cruz, el Espíritu Santo y Dios, y unos ángeles, los ángeles bien al estilo Carracci, ¿no? Bien arquetípicos. Pero
Esta pintura, yo les comento que yo fui al Museo del Prado, les cuento el cuento, ¿no? Yo fui al Museo del Prado a ver las pinturas del museo y pagué la entrada, hice la cola como toda la gente, como una especie de trámite burocrático previo a ver. Entré al museo, vi esto y aquello, y en un momento entro a una sala donde está esta pintura y no me pude mover. Yo en casi todo el día de esta obra. Es una obra grande que tiene tal dramatismo que, y además nos hace participar de la obra, esa luz, esto que yo les digo de la atmósfera envolvente y de que nos envuelve a nosotros y nos hace partícipes. Eso en esta obra es así palpablemente, ¿no? El Cristo parece que estuviese flotando y a la vez es un peso muerto. Y el rostro de Cristo, tengo un detalle que no se ve también, lo que genera en el espectador es una pena tan profunda, siendo o no cristiano, el tema de la muerte de este ser bello que está allí flotando es realmente conmovedor. Si se fijan, está Dios allí y Dios es como si mirara sin ver, es decir, que es un elemento, un dato que le agrega melancolía a la obra. Es como ver esta obra en vivo y en directo, les diré, es como una especie de impacto psicológico, ¿sí? Y la sensación es como la de un desgarro, porque es la imagen de la tristeza. Es un impacto también a los sentimientos, es decir, que nos despierta un aspecto de nuestras emociones que tal vez no le hemos tenido frente a otras cosas. No se ve bien acá, pero estas telas manchadas, como es en escala 1 a 1, como es escala 1 a 1, uno está como con un Cristo del tamaño natural de un hombre. Entonces estas manchas de sangre están tan bien captado el color sobre el blanco de las telas, inclusive sobre la piel de él, que parece que estuviera ahí, lo mismo que las llagas de los pies y de las manos. Esta llaga de los pies es tan impresionante que es como si uno estuviera viendo la herida abierta, inclusive tiene un brillo ahí y parece que estuviera saliendo la sangre. Entonces, a la vez de eso, uno ve el dibujo del pincel, o sea que uno sabe que eso es un artificio. Sabe que es un artificio y a la vez está viendo la sangre real. Esa artimaña, ese artificio es tan choqueante, les diré, que entiende uno allí que esto es un medio de persuasión. Es un medio de persuasión que además el verismo, el naturalismo, el colorismo, el ilusionismo, todas estas cosas, inclusive la técnica perfecta, todo eso se va al fondo. Todo eso se nos olvida porque estamos inmersos de manera desconcertante en el fenómeno. Yo nunca dejaría de mirar esta obra, pero como tengo que continuar, voy a seguir. Tiene otros martirios. Fíjense que en este periodo es mucho más colorista que lo que habíamos visto al principio en ese periodo tan tenebrista, ¿no? Sin embargo, en cada una de las obras estas podemos ver las mismas características que ya he nombrado. Fíjense los detalles. Acá se ve más o menos los trazos del pincel, ¿no? Las líneas de contorno. Ustedes piensen que estas obras son obras grandes, son obras enormes que se imponen y uno está como dentro de ellas, como si uno formara parte de ellas. Entonces, medio que en una imagen en el tamaño de una computadora, por ejemplo, del monitor, uno pierde de vista esas dimensiones, ¿no?
y los detalles, pero vistos de cerca se notan las líneas de contorno, es decir, que todo el artificio está a la vista, está a la vista, y sin embargo uno no puede soslayar la cuestión sentimental y afectiva y el shock o la sacudida psicológica que estas obras generan. Tiene también otras obras posteriores que también son emotivas y que también son duras, que están emparentadas más con el mundo de lo marginal. En este caso tenemos una de ellas, que es La mujer barbuda, que es una mujer con barba que está amamantando un bebé, ¿no? Por eso les digo que es algo marginal, está relacionado esto con fenómenos que son particulares, extraordinarios, y no son universales y no son religiosos, ¿no? Pero que implican dolor también. Observen la expresión, por ejemplo, del rostro de la mujer barbuda, ¿no? Entonces tiene estas obras, como les digo, más marginales, entre ellas una muy famosa de él que se llama El Patizambo o El niño cojo. Este es un niño que tiene una deformidad en un pie, y fíjense ustedes nuevamente, el colorismo es un colorismo más de tipo veneciano, y el personaje no es un personaje triste, sino que es un niño de la calle que está riéndose y nos está mirando directamente a los ojos, ¿no? Imagen resuelta con una luz bastante natural, es como luz natural que describe con esa luz la inocencia de ese niño, ¿no? La inocencia de un niño que tiene la risa como de cualquier niño, ¿no? Tiene un sombrero en la mano el niño y tiene acá un papel. Y en el papel lo que dice es: deme una limosna por el amor de Dios. Es decir, que si bien no es una imagen religiosa, pero sí alude, aunque sea de forma oblicua, a aspectos de la religión de ese momento e intenta persuadir con ello a la caridad. ¿Sí? A la caridad. Es como que la Iglesia Católica consideraba que la salvación de las almas era posible, a diferencia de los protestantes, que la salvación era solo por gracia de Dios. Dios nos la da, Dios nos la quita. En cambio, en el caso del catolicismo, se pueden salvar las almas por las obras humanas. Entre los valores del catolicismo está el de la caridad, y esta imagen de este niño inocente, de un niño marginal, un niño de la calle, nos enseña y nos persuade de la vuelta a ese sentimiento o a ese valor cristiano como es la caridad. Esto es lo que tenía para mostrarles de Rivera.